Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia y estos son los hechos. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo terrorista ELN anunciaron un inicio de una fase pública de conversaciones tras concluir la fase exploratoria. El ELN ha sido parte del conflicto armado y con el paso que da hoy reconoce que este es el momento de buscar la paz, el valor supremo de toda sociedad. Y este es el debate. La noticia que generó entusiasmo en un sector de la sociedad colombiana también es cuestionada por otras voces que creen que el gobierno no debe empezar negociaciones con un grupo criminal que todavía comete delitos graves como el secuestro. Ante esto también surgen dudas sobre cómo se llevarán a cabo estas conversaciones, si se demorarán lo mismo que las que se adelantan en Cuba con las FARC o si se le permitirá al ELN negociar mientras continúan cometiendo actos delictivos. Con este tema comenzamos esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. Damos inicio al debate. Formulamos a continuación la pregunta, la que invitamos a ustedes, a los televidentes, a los tuiteros a que respondan a través de las cuentas de Twitter que aparecen en estos momentos en la parte inferior de sus pantallas. ¿Creen ustedes que las conversaciones del gobierno colombiano con el ELN serán iguales a las que se adelantan con las FARC? Después de 2 años de contactos secretos, el gobierno colombiano y el ELN anunciaron hoy desde la Cancillería venezolana que iniciarán una fase pública de conversaciones. Frank Perl, a nombre del gobierno colombiano, y Antonio García, por el grupo guerrillero, dieron a conocer los puntos de la agenda de la mesa que será instalada en Ecuador, pero que podrá sesionar en Venezuela, Chile, Brasil y Cuba, países acompañantes de las conversaciones. A las 11 de la mañana llegaron al mismo tiempo los representantes del gobierno de Colombia, de traje en cabeza de Frank Perl. Por el ELN de rojo, Antonio García y Pablo Beltrán del Comando Central de esa guerrilla, acompañados de una mujer, Omaira Elena Velázquez, integrante de la Dirección Nacional del ELN. En la sede de la Cancillería en Caracas lo recibió la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez. Aquí estamos, desde Venezuela, comprometidos definitivamente con la paz de Colombia. En la misma mesa se sentaron los 4 delegados del gobierno y los 3 del ELN, acompañados por garantes internacionales. El anuncio inicial a cargo de Frank Perl, una mesa pública en Ecuador y sesiones en otros 4 países. Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil y Cuba. El ELN explicó cómo será el financiamiento de esta nueva fase. A través de un fondo con recursos de cooperación internacional. Al final, un apretón de manos que selló el inicio de este nuevo periodo de conversaciones. La agenda continuó en Miraflores. Maduro felicitó a las partes por el acuerdo. Ojalá, más temprano que tarde, tengamos las buenas noticias de los acuerdos de paz y el inicio de nuevos procesos en nuestra hermana Colombia. Antes de separarse, un intercambio de palabras entre delegaciones. Como dicen los toreros, que Dios reparta suerte. La jornada concluyó con una improvisada rueda de prensa del ELN en una instalación militar, donde el punto de los secuestrados de esa guerrilla fue el cuestionamiento principal de periodistas colombianos y extranjeros. Así respondía Antonio García. Nosotros no vinimos a este proceso de paz a hablar de secuestro. ¿De dónde sale el dinero que utiliza el gobierno colombiano para financiar la guerra? Esa pregunta hay que hacerla. Vamos a debatir el tema. Saludamos a nuestros invitados esta noche en el Centro Internacional de Noticias de NTN 24, Andrés García Zucardi, senador por el partido de la U. Bienvenido, senador. Muchas gracias. También está con nosotros José Obdulio Gaviria, senador por el Centro Democrático. Senador, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también Antonio Sanguino, copresidente y vocero de la Alianza Verde. Concejal, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy amables los 3. Vamos a hablar del tema del ELN. Quisiera que aprovecháramos la mayor parte posible de la hora que tenemos para muchos temas. Hay, la verdad, unas grandes incógnitas por parte del pueblo colombiano y yo sé que, como ustedes representan precisamente a la sociedad colombiana, al pueblo colombiano, muchos de ellos están ansiosos de conocer sus puntos de vista. Por eso también las diferentes opciones que brindamos aquí. Senador del partido de la U, senador del Centro Democrático y la Alianza Verde. En primera instancia, esta fase pública de conversaciones, tras concluir la fase exploratoria, deja la gran duda de no hay una fecha todavía establecida. Cuándo inicialmente se van a sentar, no sabemos si se hará el anuncio mañana o si será en las próximas horas, pero no sabemos cuándo se van a sentar, quiénes serán los negociadores, tampoco lo conocemos, cuánto van a durar los ciclos y si ya hay una agenda precisamente de esos ciclos. Comienzo con usted, concejal. Bueno, yo creo que el solo hecho de haber iniciado la fase pública y de haber formalizado la mesa de negociaciones es una muy buena noticia para la paz del país. Porque quiere decir que por fin estamos ante la posibilidad cierta de que
el final del conflicto sea un final completo, con las FARC y con el ELN, que son las dos organizaciones guerrilleras que aún mantienen un alzamiento armado contra el Estado colombiano. Segundo, en esta fase exploratoria que terminó en el día de hoy, por lo que sabemos se acordó una agenda y se ha acordado, digamos, unos términos para iniciar la negociación. Yo creo que además, y esa es la tercera reflexión que quiero dejar, este proceso de negociación no arranca de cero, arranca con un marco de acuerdos avanzados con las FARC en La Habana, en puntos que son comunes en la agenda con el ELN. Voy a poner solo 2 o 3 ejemplos. En el tema de víctimas, ¿no? El marco de acuerdo en el que se ha avanzado en La Habana es un insumo y es un marco muy importante de avance. En el tema, por ejemplo, de justicia transicional o jurisdicción especial para la paz, allí también hay un avance importante que va a ahorrar tiempos en la negociación con el ELN y todo lo que tiene que ver con el tema de la participación política. Seguramente el mecanismo de refrendación será el mismo para ambos procesos de paz. Luego, entonces, yo creo que si el ELN se montó en el tren de la paz, pues ese tren de la paz no puede ser un tren lento, sino un tren rápido que permita acompasar en términos de tiempos esos dos procesos. Sus primeras reflexiones, senador José Obdulio. Mire, hoy el presidente de la República volvió a repetir un error conceptual enorme, y es que los procesos de desmovilización y reinserción del ELN deben conducir a su inserción en la política, a su protagonismo político. Eso es un grave error. Eso no debiera ser el objetivo. El objetivo debiera ser desmovilizarlos y darles todas las garantías para una justicia totalmente limpia y libre de cualquier intromisión. Por parte del ELN se repitió algo que han repetido las FARC y que también es producto de los errores del gobierno y de sus negociadores, que son dos partes iguales. Eso es falso. Entonces no es el fin de una guerra civil. Ellos no representan a nadie. Mire, el ELN incluso está más documentado que las FARC con su actividad criminal. Le digo por qué. Porque al ELN llegaron intelectuales, llegaron personajes de la juventud revolucionaria de la década del 60 y terminaron huyendo de esa barbaridad y escribiendo libros. Y además fueron asesinados. Yo reconocí a 2 de ellos, a Jaime Arenas y luego a Lara Parada. Lara Parada fue un hombre importante de esa organización, arrepentido completamente, murió asesinado por ellos. Y Broderick, de hecho, conoce profundamente la organización internamente, una organización de un carácter y un tinte criminal, sádico, enorme, horrible. Y esa no es una organización para que se prepare para dirigir los destinos del país, como declara cada rato Catatumbo. Ahora, el escenario de esas dos conclusiones terribles para un Estado legítimo, primero, de que se van a insertar en la política, como si ETA, por ejemplo, se insertara en la política, el IRA se insertara en la política, y 2, que van de igual a igual con el Estado colombiano. Eso se hace en medio de un sainete. ¿Sabe cómo se dice lo que yo vi hoy en la puesta en escena? ¿De lo que usted vio en Caracas el día de hoy, en el anuncio? La cosa más chorota que yo ya he visto en el mundo. Pero expliquémosle a los televidentes qué es chorota, porque muchos no saben. Lo más, dijéramos, impreparado, improvisado, feo. No sé si vieron la entrevista o la rueda de prensa larga de los 2 comandantes, entre comillas. Sí, una cosa. Ahora vamos a hablar de ese tema porque ellos tocaron, y más adelante, yo es que quería dejar esto para un poquito más adelante, porque nos vamos a tener que sentarnos ahí. Y remato de lo que dijiste, no se sabe nada absolutamente. Sí, sabe que de pronto dentro de 2 meses, en Quito, pero eso además es como un festival de rock, luego pasa a Chile. Parecen los Rolling Stones recorriendo, sería el mismo recorrido, de pronto se pensó así. Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Cuba. Imagínese usted, eso no tiene ningún sentido. Muy bien, senador, sus primeras reflexiones.
Sobre esto que todavía no está claro, ¿no? Fechas para iniciar, para concretar la mesa, los negociadores, cuánto van a durar esos ciclos, por dónde empezamos, si en Ecuador, luego nos vamos a Venezuela, terminamos en Cuba. Gracias. Bueno, al igual que muchos colombianos, tengo esas mismas preguntas, esas mismas dudas, y exijo, por supuesto, a los voceros del gobierno que nos ayuden con esa información lo más pronto posible. Por supuesto, hay que tenerlos a ellos en cuenta, a los voceros oficiales. El primer punto es que cualquier medida que nos ayude a nosotros en nuestro país a reducir la violencia y a promover una cultura de paz, una cultura donde nosotros podemos solucionar nuestras diferencias, nuestros problemas, con debates, con ideas, con discusiones, y no con la violencia, es algo maravilloso. Por lo tanto, esta es una noticia muy, muy positiva para el país. Y si esto significa que estas personas, en vez de acudir a la violencia y a las armas para participar en nuestra sociedad, van a dejar las armas y van a participar en nuestra democracia con procesos e instituciones también que todos apoyamos y en las que todos creemos, como por ejemplo el Congreso de la República, como por ejemplo el Consejo. Eso es una noticia maravillosa para todos nosotros. El segundo punto importante es que podemos aprovechar sinergias. Hay unos sitios como por ejemplo Arauca, el Catatumbo, donde ambos grupos al margen de la ley tienen acciones violentas. La medida en la que logremos que ambos grupos al margen de la ley cesen esas actividades violentas, esto es fenomenal para la sociedad y por supuesto para todas las víctimas. Otra de las sinergias es el tiempo que podemos ahorrar. Por supuesto que este nuevo proceso o esta nueva negociación con el ELN va a ser mucho más corta que lo que fue con la FARC, a raíz que ya tenemos muchas lecciones aprendidas. Y por último, hay una crítica personal que tengo frente al proceso, y aquí comparto esta crítica con el senador, y es que no comparto que este proceso se lleve a cabo en 5 países. Y tengo la exigencia a los voceros oficiales del gobierno y por supuesto también a los voceros oficiales del ELN de que nos respondan por qué en 5 países. Eso significa una serie de costos adicionales, una serie de recursos adicionales que se necesitan, una serie de riesgos en términos de seguridad y control de personas al margen de la ley que nos tienen que explicar a todos, porque lo práctico, lo económicamente lógico y lo lógico también desde el punto de vista de seguridad y de riesgos es que se lleve a cabo en un solo sitio.